Buenas tardes, profesor Germán Arturo Cardona, compañero del primer semestre de Derecho. En estos momentos nos toca exponer las sociólogas contemporáneas, quienes le presentarán esta exposición el señor Willington Ibargo Esposo, quien les habla Yadira Arias Hurtado. Pues para contarles que la sociología tiene una deuda con la misma ciencia, ya que ha sido una materia que ha sido un poco patriarcal, machista, donde solamente han tenido en cuenta los aportes de los sociólogos, dejando por fuera a mujeres tan importantes que han tenido buenos aportes, ideas críticas a la sociología, como es el caso de las que le mencioné, Charlotte Perkins Gilman y Beatrice Potter Webb. Ahorita pasa a contarnos un poco de ella el señor Willington. Bueno, buenos días, buenas tardes. Quiero darle un gran saludo a todos mis compañeros de estudio, al profesor. Nosotros, como lo dijo la señora Yadira, tuvimos el privilegio de contextualizarnos un poco de todo lo que ha sido la vida y el bagaje que tuvo la socióloga Charlotte Anna Perkins Gilman. Vamos a empezar con su biografía. Ella nació en los Estados Unidos el 3 de julio de 1860, de la localidad de Hartford, y muere en Pasadena, California, el 17 de agosto de 1935. Fue hija de un bibliotecario muy conocido en su época, el doctor Becker Perkins, que nació en 1828 y murió en 1899, donde la socióloga fue una socióloga muy destacada con sus obras, sus libros, novelista, y escribió muchos libros, poemas, poesías, obras, pero no de ficción. Una intelectual norteamericana multidisciplinada. Su obra más conocida es El papel pintado de amarillo, que fue publicada en 1892. Colaboró activamente en varias asociaciones feministas, reformistas, desarrollando así una actividad como las conferencias muy activas. Se casó en 1882 con Charles Walter Stenson. Bueno, son nombres ingleses. Ustedes entenderán que nosotros, la lengua nuestra es la española. Entonces, si en algún momento no nombramos bien a las personas es porque se nos dificulta un poco, pero vamos a hacer lo más posible, ¿cierto, Yadira? Vamos a hacer lo más posible porque ustedes nos puedan entender lo que nosotros les vamos a exponer. Entonces ella fue una hija una hija única en ese matrimonio, donde Charlotte Gilman contrajo un matrimonio por primera vez, donde tuvo una hija. Luego se volvió a casar con George H. Gilman, que era en ese entonces, fue prácticamente su primo. Ella, en su trasegar de su vida infantil, el papá se separa de la mamá, pero entonces siempre quedaba la mamá por andar buscando trabajo para sostener a los hijos. Siempre la dejaba con las tías, entonces se fue criando en un ambiente muy feminista, donde tuvo una amistad con una amiga, donde no hubo sexo, pero sí hubo una estrecha relación de amistad, de amor, de ese amor puro, pero no hubo sexo. Queremos aclarar que no fue lesbiana, aunque ella en sus libros y en sus aportes a la sociología hace unas críticas al tema pues del machismo. Entonces, Charlotte a los 18 años
consigue pues matricularse en una escuela de diseño de modas, creo que era, pero se sostenía elaborando de tarjetas de agradecimientos. Eso lo hacía para poder costear sus estudios, porque todo lo que ella en un principio aprendió era lo que escuchaba de sus padres. Su padre era un bibliotecario muy influyente, y él tenía reuniones con grandes personas en su casa, en su oficina, entonces ella se mantenía muy cerca al padre y escuchaba mucho de lo que hablaba, entonces ella fue enamorándose de los temas que los padres, perdón, trataban con sus amigos. Entonces luego ya ella, después de tener una alta edad, es cuando ingresa a estudiar. Se graduó en 1883 y entonces ella, cuando empezó a elaborar esos diseños publicitarios, eh, eh, ya empezó a costear sus gastos. El 8 de agosto de 1880, en su correspondencia personal, Charlotte llega a usar curiosamente un proyecto emprendedor bajo el nombre Perkin y CO Designer, donde fue una época de la adolescencia idílica, gran felicidad para Charlotte, cuyos acuerdos recurrían más adelante en los momentos de más complicados que se le avecinaban. Fundó un periódico literario, donde ella, el periódico Forumner, cuyos artículos escribía en su totalidad y que ocupaba de los asuntos sociales del momento. Desde ese entonces ella se le empieza a ver ese interés por el ser humano, por la sociedad, por la sociología. Entonces ella hace unos grandes aportes a la disciplina de la sociología, donde empieza a defender los derechos civiles de la mujer a finales de 1890 y mediados de 1920. Es considerada como la precursora de la ciencia ficción feminista moderna, denunciando el carácter opresor del matrimonio con sus cargas derivadas de la maternidad y el cuidado del hogar, donde ella quería decir que si la mujer tenía la obligación de cuidar a sus hijos, el padre también lo podía hacer. Entonces, que la mujer tenía que ocupar un espacio interesante en la sociedad. También hizo política de su vida privada, utilizó la forma subversiva de su propia experiencia traumática con la finalidad explícita de transformar la sociedad. Participó activamente en el nacionalismo, un movimiento de reforma que predicaba la caída del capitalismo y luchaba contra la avaricia y la distinción de clases. O sea, a ella no le gustaba permitir que hubieran unos más altos que otros, sino que ella desde ese entonces empezó a buscar como la igualdad entre la sociedad. Entonces, Es bueno aportar que cuando ella habla de la represión del hogar, se refiere en que cuando ella tuvo su primera hija, sufrió un desequilibrio posparto. O sea, ella tuvo una enfermedad que fue a raíz de su primer embarazo, el cual no le permitía seguir el sueño que ella había tenido de estar con sus libros, de hacer publicaciones. Pero entonces, cuando fue al médico, le recetaron que la aislaron de todo eso que ella había soñado, como fue de leer, de escribir, de hablar con los demás, o sea, totalmente ella tenía que estar aparte. Hasta para comer tenía que pedir ayuda. Eso agudizó más el problema que ella tenía. Por eso ella se refugiaba en las cosas de niña, para poder sacar un poquito, tener un poquito de fuerza para sacar ese problema. Eso fue lo que más adelante ella
publicó en la obra del el papel amarillo, el cual habla de todo lo que fue esa vida cuando ella estaba en ese problema de depresión. Sí. Sí, bueno, dentro de sus obras más importantes, ya lo dije ahora rato, están varias, pero con la que ella generó un impacto en la sociedad del momento fue El papel pintado de amarillo, que fue publicado en 1892. Y este es un relato breve de los tintes autobiográficos y escritos tras la profunda depresión postparto que tuvo. O sea, ella, como lo decía Yadira, sufrió, fue muy fuerte el impacto. Entonces eso le hizo escribió como esta primera obra. En 1898 ella escribe La mujer y la economía, donde hizo un breve estudio de la relación económica entre el hombre y la mujer como factor de la evolución social, basándose en la teoría evolucionista. En este periodo, Charlotte contempla que el papel asignado a la mujer como una respuesta a la exigencia de las condiciones del medio social, no como un hecho natural inmodificable. Por ello, incluía siempre en la situación de la dependencia de las mujeres tenían que ser libres, independientes, valerse por sí mismas. Ella fue la que empezó ese porqué de la mujer tener que estar relegada a las cosas y también podía tener el mismo derecho y la igualdad del hombre. En 1915 publica el Herland, traducido como De ellas, un mundo femenino. Esta novela denunciaba la injusticia y la intolerancia, opresión sobre las mujeres que tenían los hombres, tanto en la vida laboral como en la vida social y en la vida del hogar. Entonces, eso empezaba ella a garantizarle a muchas mujeres y a muchas familias la moralidad social, porque la mujer debía tener el mismo derecho, que tenía que también tener un trabajo, aportar al hogar, no limitarse en sus cuestiones ni intelectualmente, ni forjar un vacío. Tenía que la mujer prepararse para poder salir adelante. Entonces, también en 1915 publica El país de las mujeres. Esta novela fue narrada por las peripecias de tres jóvenes explotadores estadounidenses, Van, Terry y Jeff. Esta fue una leyenda que transmitían los salvajes sobre un país remoto y desconocido, que no solo estaba habitada por mujeres, sino que las mujeres deciden investigar por sí mismas el por qué a ellas ese trato siempre como relegada de todo. Y también ella publica Matriarcadía. Matriarcadía o Matriarcadia. Pues ahí en el libro no tiene tilde, entonces pues uno puede colocarla, leerla como uno pueda. Por eso Matriarcadía, por eso usted no entenderá de qué les estoy hablando. ¿Ya me entiende? Entonces es un relato de la sociedad donde existen mujeres que quieren gobernar una sociedad pero ordenada, una sociedad pacífica, sin varones, desde hace mucho tiempo, y que su aplicable vida no se vea alterada por la expedición de unos hombres, sino de un carácter muy diferente al de los hombres. Entonces, esto fue un romántico soñador, un orgullo de un joven adinerado, acostumbrado a dominar las mujeres, y el narrador abierto comprende un nuevo mundo para descubrir que las mujeres no eran solamente para tenerlas relegadas, sino también para darle un espacio y ser valoradas por todo lo que ellas podían hacer. Entonces, eso es como lo más relevante de la señora Charlotte, donde pues nosotros creemos que podemos en esta exposición aportar. También nos tocó lo de la señora Martha Beatriz Potter-Wade. Vamos a empezar con la biografía. Inicia usted, sigo yo. Hágale que yo empecé la biografía de la otra. Entonces, continuamos. Martha Beatriz Potter-Wade nació en Inglaterra el 2 de enero de 1858.
en Stading House, cerca de Gloucester, y murió el 30 de abril en Linford, en 1943. Fue una destacada socióloga fabiana. Fabiana fue un movimiento que ella creó y se asoció con su esposo Sidney Webb en sus proyectos de reforma social y educativa y en su investigación sobre la historia de las instituciones políticas y económicas. Ella era una hija de personajes muy ricos, ¿no? De empresarios. La empresa de su papá se llamaba Liverpool. Allí, por lo que... No, discúlpeme, hago un paréntesis. Liverpool es la ciudad donde quedaba la empresa. Liverpool es la ciudad. Continúe, no que como para que haya claridad. Siga. No, siga. Páralo ahí. Ahorita pasamos a hablar de la socióloga Marta Beatriz Potter Webb. Ella fue una reformista social, socióloga y economista británica que nació dentro de una familia muy adinerada. Beatriz no recibió una educación formal de carácter independiente. Fue autodidacta, leyendo los libros de la biblioteca de su padre. Además, escuchaba mucho las conversaciones de su padre con los amigos filósofos que llegaban. Entre esos, el que más le llamó la atención a ella fue el filósofo británico y sociólogo Herbert Spencer, que nació en 1820 y murió en 1903. Gran amigo de su padre, con el cual mantenía largas conversaciones, el cual, como lo dije antes, le llamó mucho la atención a Marta Beatriz, el cual fue como el que le impulsó a ella a escribir sobre a escribir sobre todos esos problemas sociales que ella miraba. También trabajó por mucho tiempo, más o menos 4 años, en la empresa de su padre, el cual le permitió a ella conocer un poco más del mundo de los negocios, el cual le permitiría conocer sobre la explotación de los trabajadores. También en ocasiones se hizo pasar como trabajadora manual para así entender mejor el funcionamiento de la economía industrial. En Londres trabajó con su primo, Charles Babbage, un reformador social con el que investigó las condiciones de las clases trabajadoras en esa ciudad, especialmente en los muelles de Eastdale y en los talleres textiles. Beatriz aprendió a combinar educadamente las observaciones personales con los métodos estadísticos en el análisis de la realidad. Se interesó por el cooperativismo y en 1891 publicó un libro titulado El movimiento cooperativo en Gran Bretaña. No sé si usted quiere continuar o continuar. Bueno, continuando, ella ocupó un gran espacio en la economía política, donde se apartaba mucho, o sea, no compartía, no le gustaban las ideas marxistas. Entonces eso le permitió a ella a mirar y aceptar el valor al trabajo. En 1890 conoció a Sidney Webb, un político intelectual socialista, con el cual se casó en 1892, 2 años después, y tuvieron un matrimonio, donde ese matrimonio fue muy influyente en la sociedad londinense por su activismo político y su reformismo social. Ellos dos combinaron esas dos cosas, lo cual les permitió ocupar un gran espacio en la sociedad de Londres.
ella, nosotros podemos decir que hay una gran similitud entre estas dos reformadoras sociales, porque ambas empezaron a interesarse por la sociología, por el conocimiento de sus padres, por ese gran conocimiento que los padres y los amigos de sus padres podían interesarle en la vida de la sociedad. Entonces, nosotros podemos decir que estas dos activistas sociales indujeron en ese entonces a la sociedad inglesa, donde sus aportes a esa disciplina fueron muy enmarcados y abarcó la historia de la economía. Unos libros muy interesantes como la metodología de las ciencias sociales. Hicieron el análisis de las instituciones políticas, el estudio crítico de las teorías económicas, la reforma legal práctica y la investigación sociológica aplicada. En la economía política y en la sociología del trabajo, el cooperativismo, los derechos laborales, el sindicalismo. Eso les permitió, por eso ellas dos las llamaron como las precursoras de la evolución de la mujer en la reclamación de sus derechos. También la reconstrucción de la sociología británica en lo que se ha dado en llamar la situación en 1960. Sus obras más importantes de Beatriz Potter West está el movimiento cooperativo en la Gran Bretaña en 1891. Mi aprendizaje, nuestra asociación, el trabajo y el nuevo orden social en 1918. Los salarios de los hombres y las mujeres deben ser iguales, 1919. Constitución para el Estado Socialista de Gran Bretaña, 1920. Junto a su esposo escribieron La historia del sindicalismo en 1894, dedicada al origen y crecimiento de los sindicatos desde el siglo XVII hasta el presente. Democracia industrial en 1897. Es la más importante que realizaron y uno de los libros más claves para entender la evolución del socialismo no marxista en Inglaterra. En él se apostaba por un papel protagónico de los sindicatos en la negociación colectiva y además introducía la idea de un mínimo nacional por la ley y para todos los ciudadanos que incluyesen aspectos como ser ingresos salariales. Es decir, en este libro ellos lucharon para que al menos la clase de minoría, los trabajadores, los obreros, al menos ganaran un salario mínimo que les permitiera como tener como mejores condiciones de vida, que era lo que ella más luchaba y que eso fue lo que hizo unirla a su esposo, las ideas que tenía en la sociedad. Entre 1906 y 1929 los esposos fueron publicados tomos de una gran obra monumental titulada El gobierno local inglés. En 1921 publicó también con su esposo El movimiento cooperativo de los consumidores. En 1923 publicó un libro de gran impacto titulado La decadencia de la civilización capitalista. Sus últimas obras fueron Comunismo soviético, el cual trataba de una nueva civilización en 1935. La verdad sobre la Unión Soviética en 1942. Este libro muestra la gran admiración que sentían West ante los logros soviéticos. Ellos hablaban mucho de soviético porque pues ellos hicieron una visita, el cual los invitaron allá y de allá trajeron la civilización, el cual pues les sirvió a ellos como punta de lanza, podríamos decir. Sí, se puede decir como punta de lanza en algunos libros que escribieron que todavía están
en esta sociedad. Ella fue la que empezó las huelgas, o sea, sus libros y su primer libro conllevó a la clase obrera a formar las huelgas. También ahora, después de su muerte, también se luchó por la seguridad social. Pues creo que eso a grosso modo fue como el tema que nosotros nos tocó con estas mujeres contemporáneas, que pues son muy importantes, han dejado buenos legados a la sociedad. Pues muchas gracias, espero pues que nos sirva de mucho esto poquito que le hemos expuesto en la clase de sociología al profesor. Y a nuestros compañeros estudiantes. Muchísimas gracias a todos.